Bueno, creo que nos ha trazado yo debo un marco empezar que el objetivo de régimen penitenciario ya se hablaba en la misma Constitución Política del Estado, para asegurar que el es el pleno de derechos. Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro. I would never say I'm self-made, I need a lot of help. Bienvenidos a un nuevo podcast de Hablar de la Bolivia posible, un proyecto de la agencia de noticias Fides para dialogar sobre distintos temas relevantes para el país. Hoy presentamos la naturalización de la violencia contra la mujer, un mal que alcanza niveles alarmantes. Para el análisis nos acompañan la integrante del Observatorio de Exigibilidad de los Derechos de las Mujeres, Eulogia Tapia, la coordinadora del Programa de Equidad para el Desarrollo de UNITAS, Iris Baptista, y la coordinadora de Proyectos Sociales de la Asociación de Derechos Humanos de Santa Cruz, Melissa Rosales. Te invitamos a seguirnos. Entonces el problema del feminicidio tiene consecuencias terribles, ¿no? Entonces nadie valora ese sacrificio de la familia, nadie valora el costo que tiene, ¿no es cierto?, la justicia, nadie valora la pérdida que tienen estos niños. Es un problema muy grande. Por eso para nosotros no es solamente un número, son personas, son mujeres que han perdido la vida, son mujeres que ya no están en este momento para decir su verdad, ¿no es cierto? De esa manera, Tapia reflexiona sobre las trágicas consecuencias que trae consigo un feminicidio. Niños que quedan huérfanos, familias que son destruidas, además del viacrucis que deben pasar los familiares de las víctimas en busca de justicia, son tan solo algunas de las secuelas que nos deja este delito, que ya se ha vuelto cotidiano en el país. Entonces, ¿hemos llegado a naturalizar la violencia al interior de las relaciones de pareja? Desde la perspectiva de Baptista, esto responde a causas estructurales, que se remiten a un sistema de dominación patriarcal y capitalista de subordinación, a la que responden las acciones machistas. Las causas estructurales es que nuestra sociedad boliviana es patriarcal, ¿no? Y cuando hablamos de patriarcado no solo estamos hablando de esa subordinación de hombres a mujeres, sino estamos hablando de un sistema mucho más grande de dominación económico, político, social, en el cual también está el sistema político inmerso, y por eso es que la violencia hacia las mujeres, como tú decías al inicio, se naturaliza. Para Rosales, la naturalización de la violencia contra las mujeres en distintos ámbitos, como el social, el económico, el político, entre otros, ha llegado a niveles alarmantes y que para comprobarlo solo basta ver las relaciones amorosas que tienen en la actualidad los adolescentes. Y lo vemos ahora en las relaciones de los adolescentes, las relaciones amorosas que están teniendo los adolescentes, los jovencitos, donde creemos de que no hay un diálogo, no hay un tema de construir una relación, sino un tema de dominación, quién domina sobre el otro, ¿no? Y ahora los vemos también en las mismas adolescentes. Entonces vemos cómo los mayores están viviendo sus relaciones de pareja. Nuestros adolescentes van considerando de que eso es normal, esos celos, esa toxicidad, esa dominación es normal, que no lo es. Uno de los aspectos más terribles a la hora de investigar un caso de feminicidio es conocer que la víctima sufrió un proceso sistemático de violencia a manos de su victimador, un camino de torturas físicas y psicológicas que terminan con la muerte de la mujer. Según Tapia, esto tiene que ver precisamente con la naturalización de la violencia, ya que a través de las violencias sutiles, estos escenarios de maltrato van legitimándose hasta hacerse parte de la cotidianidad de la víctima. Yo creo que vivimos todos, ¿no?, en el marco de una violencia sistémica que ya lo hemos naturalizado. O sea, el hecho de que un día le grite no se considera violencia, o sea, te aguantas. Pero también hemos visto de que empieza a acrecentarse la violencia, ¿no es cierto? La mujer toma conciencia de que no tiene que ser así, entonces tampoco tiene los elementos para enfrentarle, porque a veces también le enfrenta con los mismos mecanismos violentos. Entonces la violencia crece, no sube, porque no quiere el otro perder, ¿no es cierto? Como es dominante, tiene esa estructura,
¿cómo va a permitir, ¿no es cierto?, que una mujer le levante la voz? Baptista afirma que la sociedad patriarcal somete a la mujer al considerarla inferior y transformarla en un simple objeto que puede utilizarse en cualquier momento, por lo que cualquier acto de rebeldía de las mujeres a ese sistema es objeto de castigos individuales y colectivos. La sociedad empieza a estructurar patrones, modelos de cómo debemos comportarnos, y ahí ¿no? Ese sistema sexo-género es el que nos ha asignado roles, ¿no ve? Al ámbito público, privado, eso ya sabemos. O sea que en realidad eso de la construcción de las feminidades y de las masculinidades ha sido un proceso bien trabajado, ¿no? Desde los estados, desde las estructuras para subordinar. Entonces, ¿qué hacen las mujeres? ¿Qué hacen los hombres? ¿En qué tiempo de su vida hacen? Por ejemplo, lo lacerante acá en Bolivia es que en muchas comunidades todavía no se considera y se ha naturalizado el que las mujeres, ¿no? Apenas tienen su primera regla, ya son aptas para tener relaciones sexuales. Y en este caso son niñas, son menores de edad. Ante esto, la sociedad tendrá la posibilidad de analizar abiertamente y cuestionar los distintos tipos de violencia que sufren las mujeres, ¿o es que acaso la estructura patriarcal y conservadora no lo permite? Según Rosales, solo los casos más graves de feminicidio logran captar la atención de la sociedad y las autoridades. Sin embargo, estos casos también pasan a ser parte de las simples estadísticas. Los colectivos, la presión social mediante redes sociales, todos los grupos de mujeres, activistas, nos tenemos que reunir en el Palacio de Justicia cuando van a dictar sentencias sobre ciertos casos. Tiene que haber bastante presión social, bastante bulla, bastante eco para que se pueda hacer algo, y no les digo ganar la lucha, pero algo mínimamente. Una de las violencias que se ejerce contra las mujeres es la denominada violencia política, y uno de los casos más emblemáticos en el país es el de Juana Quispe, una concejala del municipio paceño de Ancoraimes. En marzo de 2012, la concejala fue encontrada sin vida a orillas del río Orcojahuira de La Paz. La mujer había advertido que era objeto de acoso, agresiones y amenazas de muerte para que renunciara a su cargo. Sin embargo, nadie tomó seriamente su situación. Según Tapia, este es un caso por demás lacerante, pero no solo por la hazaña con la que fue asesinada, o la impotencia que causa el conocer que ella advirtió que corría peligro pero no fue escuchada, sino por la impunidad que existe a 10 años de su muerte. Entonces, no le han dejado asumir su cargo, ni un día, ¿no es cierto? La han cerrado y han hecho un ejercicio de una violencia sistemática sobre ella. La han golpeado, le han echado cenizas, le han hecho golpear en plena plaza. Ha sido todo un viacrucis el que le han hecho vivir antes de su muerte. Para Baptista, la violencia política que se ejerció contra la concejala Quispe responde al sistema patriarcal, cuyos intereses políticos no permiten el reconocimiento de las mujeres como sujetos políticos. Entonces, en un informe defensorial justamente del 2021, el último informe que han sacado sobre la situación y acoso de acoso y violencia política en Bolivia, no, ahí está una relación de sentencias constitucionales, de restitución, etcétera, pero dice, por ejemplo, que los gobiernos municipales y los gobiernos departamentales omiten hacer acciones, así dice el defensor del pueblo, omite hacer acciones de prevención de acoso, sabiendo que ya se han presentado muchos casos, ¿no? Acobol tiene igual una cifra. Después dice que hay falta de adecuación normativa, la normativa municipal no está adecuada a la ley 243. Finalmente, Rosales advirtió que las mujeres que ejercen cargos políticos también son objeto de acoso y violencia política al interior de sus propios partidos, por lo que sentenció que para una mujer ser elegida como autoridad no garantiza que ella ejerce el poder. No hace falta indagar mucho para poder nosotros entender de que ser autoridad y ser mujer es una actividad de alto riesgo. Es una actividad de alto riesgo y lo hemos visto en todos estos casos de mujeres concejalas y otros casos que han lastimosamente perdido la vida en el ejercicio de sus funciones, pues, ¿no? Hablar de la Bolivia posible, tendiendo puentes de encuentro.